A trabajar. Hoy vamos a comenzar con el capítulo de electrostática. En ese capítulo veremos cómo se descubrió este fenómeno eléctrico o la electrización, cómo se electrizan los cuerpos, la ley fundamental de la electrostática, qué estudia la electrostática, vamos a ver lo que es la ley de Coulomb y también las diferentes formas de electrizar o cargar un cuerpo. Veamos cómo se descubrió este fenómeno. Resulta que por allá, en el año 600 a.C., los griegos ya sabían que al frotar el ámbar con lana, adquiría la propiedad el ámbar de atraer pequeños objetos livianos, como pequeñas semillas, pequeños papelitos livianos. Cualquier objeto liviano era atraído por el ámbar cuando había sido frotado con lana. ¿Qué es el ámbar? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. El ámbar simplemente es un material resinoso que sale de ciertos árboles. Se endurece, o sea, se petrifica y queda una pasta muy dura de color amarillento. Eso es el ámbar. Entonces, los griegos en esa época observaban ese fenómeno, que cogían el ámbar, lo frotaban con la lana previamente, y cogían el ámbar y lo acercaban a pequeños objetos muy livianos, y esos objetos eran atraídos hacia el ámbar. No solamente el ámbar producía ese fenómeno, de muchas observaciones y muchas experimentaciones se dieron cuenta, a medida que transcurrió pues el tiempo de observaciones, se dieron cuenta que no solamente el ámbar frotándose con lana adquiría la propiedad de pequeños cuerpos. Cualquier par de cuerpos que se froten entre sí, se notaba que adquiría la misma propiedad del ámbar. Es decir, se les decía que estaban ambarizados. Ambarizados porque tenían la misma propiedad del ámbar cuando ha sido frotado con otro cuerpo, por ejemplo en este caso con la lana. Pero en griego, ámbar se le llama electro. Electro. Es una broma, ¿verdad? Entonces en griego se decía que cualquier cuerpo que al frotarse con otro adquiría la misma propiedad del ámbar, entonces no se decía que estaba ambarizado, simplemente decía que estaba electrizado, porque el ámbar se le llama electro en griego. Desde ahí es donde viene la palabra electricidad o eléctrico. Todo comenzó por el ámbar. Es bellísimo. Entonces, repito, no solamente tiene que ser el ámbar, sino cualquier par de cuerpos que se froten fuertemente entre sí, ambos se electrizan, es decir, adquieren la propiedad del ámbar. ¿Cuál es la propiedad del ámbar? Que atrae pequeños cuerpos livianos hacia ese cuerpo, hacia el ámbar. Entonces, cuando dos cuerpos diferentes se frotan, los dos adquieren esa propiedad que tiene el ámbar. A sí se les llamó electricidad, o sea que los cuerpos quedan cargados eléctricamente o quedan electrizados. Bien, así fue como se descubrió ese fenómeno eléctrico. Ahora, veamos cómo podemos definir lo que es la electrostática, que es lo que vamos a ver en este tema. La electrostática, como su nombre lo indica, estudia los fenómenos existentes entre cuerpos cargados o electrizados en reposo y los estados de equilibrio determinados por estas fuerzas. Lo llama electrostática. Estudia las fuerzas existentes entre cuerpos que están electrizados o cargados, de las fuerzas que existen entre ellos y observar las causas para que esos cuerpos queden en equilibrio estático. O sea, estudiar las fuerzas existentes entre esos cuerpos que están cargados.
Eso es lo que estudia la electrostática. Ahora, vamos a ver un pequeño experimento. Supongamos que tenemos dos bolitas de vidrio, dos esferitas de vidrio que han sido previamente frotadas con cera. Entonces, como ya les dije anteriormente, cuando dos cuerpos se frotan diferentes, dos cuerpos diferentes se frotan fuertemente, los dos adquieren carga eléctrica, o sea, se electrizan. Entonces, supongamos que esos dos cuerpos, esas dos esferitas, se frotaron previamente con el mismo elemento, el mismo material, que en este caso sería la cera. Entonces, al frotarse, adquieren carga eléctrica. Entonces, se cuelgan esos dos esferitas de vidrio, eso es vidrio, vidrio, y esto es vidrio. Vidrio. Se cuelgan, ya han sido previamente frotadas con cera. Entonces, que se observa en ese pequeño experimento, que al colgarse bajo dos hilos de cera aislantes, se observan entre ellos una fuerza de repulsión. Ah, caray. Se observan que las esferitas se repelen, se hacen una fuerza entre ellas de repulsión, cuando han sido previamente frotadas con cera. Ahora, supongamos otro pequeño experimento, y es tener dos esferitas de ebonita que han sido previamente frotadas con piel. O sea, supongamos nuevamente acá dos esferitas de ebonita. Ebonita, 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 que han sido previamente frotadas con piel. Entonces, esas esferitas, bueno, ¿qué es la ebonita? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Pues la ebonita simplemente es una especie de caucho vulcanizado, es decir, un caucho muy duro, como puede ser una especie de una pasta muy dura, de plástico, puede ser. Es un caucho vulcanizado, eso es la ebonita. Entonces, al frotarse con piel, por ejemplo, se electriza, se cuelgan las dos esferitas y se observa que entre ellas experimentan una fuerza también de repulsión. Una fuerza de repulsión. ¿Qué pasaría si colocamos una esfera de vidrio con una de ebonita y se cuelga? Se va a observar que entre ellas, esa supongamos que sea el vidrio, y esta sería la ebonita. Se observan que entre ellas se ejerce una fuerza de atracción. Bien, con ese pequeño experimento se puede observar que en la naturaleza existen dos tipos de electricidad. Una electricidad, la que adquiere el vidrio y todos los elementos como el vidrio, que al ser frotados con la seda, quedan con un tipo de electricidad. Y otro tipo de electricidad, la que adquiere la ebonita y todos los elementos que al ser frotados con la piel, se ejercen entre ellos una fuerza de repulsión, entre la ebonita. Entonces hay dos tipos de electricidad. Una electricidad como la del vidrio y otra electricidad diferente como la de ebonita. No solamente son ellos dos, son otros materiales que tendrían el mismo comportamiento de lo que tendrían el vidrio y la ebonita, desde el punto de vista eléctrico. Entonces, se determinó que en la naturaleza existen dos tipos de electricidad. Una electricidad vítrea, así se le llamó, la que adquiría el vidrio al ser frotada con seda. Y una electricidad resinosa, la que adquiría la ebonita al ser frotada previamente con piel.
Bien. Mucho tiempo después, Benjamin Franklin propuso que en vez de llamarse electricidad vítrea y electricidad resonancia, los dos tipos de electricidad que existían en la naturaleza, él propuso que fueran llamadas electricidad positiva del vidrio y electricidad negativa, la de la bonita. Es decir, dos tipos de electricidad, lo llamó positiva y negativa. Se había podido llamar electricidad A y electricidad B, o electricidad X y electricidad Y. Benjamin Franklin lo propuso que se llamara electricidad positiva y electricidad negativa. Simplemente esto indica que hay dos tipos de electricidad en la naturaleza. También vemos acá que los cuerpos que tienen la misma carga eléctrica, o sea, el mismo tipo de electricidad, se ejercen una fuerza de repulsión. Y las fuerzas que se ejercen sobre cuerpos que tienen diferente tipo de electricidad, se ejercen una fuerza de atracción. Entonces, esa sería la ley fundamental de la electrostática, que cuerpos cargados con igual signo o igual naturaleza se repelen y cuerpos cargados con diferente signo o diferente naturaleza se atraen. Esa es la ley fundamental de la electrostática. Bien, hemos visto de una manera, entre comillas, experimental, de que cuando los cuerpos se frotan entre sí, se electrizan. O sea, adquieren carga eléctrica. Se electrizan. Electrizar es porque adquieren la misma propiedad del ámbar, que en ese tiempo se llamaba, o se llama en griego, electro. Y ahí es donde proviene la palabra electricidad. Que cuerpos que sean cargados por fricción de igual naturaleza se repelen y de diferente naturaleza se atraen. Ahora, esos cuerpos que se cargaron por fricción, a ese fenómeno se le conoce como triboelectricidad. Triboelectricidad. Así se le llama el fenómeno que ocurre cuando se fricciona dos cuerpos y adquieren carga eléctrica. Triboelectricidad. Ahora vamos a ver por qué los cuerpos se electrizan cuando se frotan entre sí. Repito, hemos visto que no solamente tiene que ser el ámbar con lana para que se ocurra ese fenómeno, o que sea el vidrio con la piel, o la ebonita con el vidrio con seda, por ejemplo, y la ebonita con la piel. No necesariamente. Se puede observar que es dos cuerpos diferentes, que se froten entre sí, los dos van a adquirir la carga eléctrica, o sea, se van a electrizar. A eso se le llama estrategia. Simplemente que en ese tiempo era mucho más visible ese comportamiento en el ámbar. Vamos a ver por qué ocurre eso. Supongamos que tenemos un pedazo de vidrio. Ustedes saben que cualquier material en sus condiciones normales son neutros, es decir, tiene igual cantidad de carga positiva como de carga negativa. Es decir, sus átomos que se componen desde el punto de vista de la teoría atómica, se compone de un núcleo donde se encuentran ahí los protones y alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones con carga negativa. El núcleo carga positiva, los electrones con carga negativa, eso es por convención. Y dentro del núcleo cabeza también se encuentran los neutrones, los cuales tienen cargas neutras, es decir, no tienen carga eléctrica. Entonces, supongamos que el vidrio en sus condiciones naturales está neutro. Es decir, vamos a suponer que en cada átomo del vidrio tiene, por ejemplo, 5 protones y 5 electrones, 5 cargas positivas, 5 cargas negativas, por tanto, está neutro. El vidrio.
visto acá en el ejemplo que el vidrio se frotó con seda. Entonces, ¿qué pasa con la seda? Tenemos aquí la seda, y antes de frotarse con el vidrio, pues en sus condiciones normales también estaba neutro, es decir, sus átomos tenían igual cantidad de protones como igual cantidad de electrones. Supongamos que la seda tenga, por decir algo, 10 protones en cada átomo y por tanto 10 electrones. Eso es antes de frotarse. Supongamos que ya se cogió el vidrio con la seda y empezó a frotarse fuertemente. Luego se suelta, se separa. ¿Qué pasa? Pues, como ustedes saben, hay ciertos materiales que les es más fácil ceder electrones y otros materiales que les es más fácil aceptar electrones. Entonces, durante el frotamiento de estos dos materiales, lo que vemos acá, durante el frotamiento, el vidrio y la seda, supongamos que durante el frotamiento, el vidrio le cedió a la seda, supongamos, 5 electrones. O no, dejémoslo 3 electrones, porque aquí coloqué como ejemplo 5 electrones. Coloquemos que le transfirió a la seda durante el frotamiento, por cada átomo le transfirió, por decir algo, 3 electrones durante el frotamiento, por cada átomo. Entonces, ya, ¿cómo queda después de frotar los dos cuerpos, el vidrio y la seda? ¿Cómo quedaron en sus partículas atómicas? Sería 5 protones y 5 menos 3 quedaría 2 electrones. Por lo tanto, observen que aquí ya hay un déficit de carga negativa. O podemos decirlo de esta manera, hay un exceso de 3 cargas positivas. Por lo tanto, como hay un exceso de 3 cargas positivas, podemos decir que el cuerpo, el vidrio, quedó cargado o electrizado con 3 cargas positivas. O sea, que perdió 3 cargas negativas. Y la seda quedó con 10 protones. Y como pasó 3 electrones, quedaron con 13 electrones cada átomo. Significa que aquí ya hay un exceso de 3 cargas negativas. Eso significa entonces que aquí ya quedó el cuerpo electrizado, la seda, con un exceso de 3 menos 3 cargas negativas. Por lo tanto, podemos decir que el vidrio quedó cargado positivamente 3 cargas positivas de más y la seda quedó con un exceso de 3 cargas negativas, o sea, una carga negativa 3 veces la carga negativa. Entonces ahí es donde se dice que los cuerpos quedan electrizados porque ya cada átomo ya tiene un déficit o una ganancia de electrones. Ya no son neutros. Podemos decir entonces que un ion, ¿qué es un ion? Esa es una excelente pregunta. Un ion simplemente es cuando un átomo ha perdido algunos electrones. Por lo tanto, ese átomo ya está cargado. Si ha perdido electrones, entonces sería un ion negativo. Perdón, positivo, si ha perdido electrones. Si ha ganado electrones, como en este caso, un átomo de acá se ganó electrones, quedaría ese átomo como un ion negativo. Y como este perdió electrones, quedó con ion positivo. Así también se llama a esos átomos que se llaman también iones. Son átomos que están cargados eléctricamente. Con este experimento, lo mismo ocurre con ebonita que se frotó con la piel. Lo mismo ocurre. Podemos generalizar entonces que cuando dos cuerpos diferentes se frotan entre sí, ambos adquieren la misma cantidad de carga eléctrica, pero de signos contrarios. ¿Por qué? Porque entre el frotamiento, sobre lo que se llama trioelectricidad, hubo una transferencia de electrones. La carga no se crea ni se destruye. Siempre ocurre es que hay una transferencia de electrones de un cuerpo al otro durante el frotamiento. Así es como ocurre la trioelectricidad. Otra cosa,
qué no son los protones los que puedan pasar de un cuerpo al otro? ¡Dime cómo! Porque los protones quedan fuertemente ligados al núcleo y están amarrados ahí por medio de fuerzas nucleares, no fuerzas electrostáticas, no fuerzas eléctricas, sino otro tipo de fuerza que es mucho más fuerte, las fuerzas nucleares. Entonces, por eso los protones no salen durante el frotamiento de un cuerpo al otro. Lo que salen son los electrones que se encuentran orbitando, por lo tanto, esos electrones se encuentran débilmente ligados al núcleo. Entonces, es mucho más fácil salir de ahí y transferirse para otro cuerpo durante el frotamiento. Entonces, observen. Cuando dos cuerpos se electrizan, los dos adquieren carga eléctrica. De igual magnitud, miren, de igual magnitud, pero de signos contrarios. Siempre va a ocurrir eso, porque va a haber una transferencia de electrones de un cuerpo al otro. Eso es en realidad lo que ocurre cuando dos cuerpos diferentes se frotan entre sí. Ese es el fenómeno que ocurre para que los cuerpos se electricen. Aquí hemos dicho que pasan transferencia de electrones. Resulta que el electrón es la partícula fundamental en el átomo y la mínima cantidad de carga eléctrica que existe es la carga de electrón. Y la carga de electrón es el valor de la carga de electrón, es bueno que ya lo tengan en cuenta el valor. La magnitud de la carga de electrón, la magnitud es 1.60, 210 y siguen otras décimas, con eso nos basta. Por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb. Esta información vale millones. Coulomb, vamos a verlo más adelante, es el señor francés que propuso la ley de fuerzas entre cuerpos cargados eléctricamente. Eso vamos a ver más adelante. Bueno, como se simboliza Coulomb es con la letra C mayúscula. Ese es el valor de la carga de electrón, con signo negativo. Por eso le coloco acá el valor absoluto, indicando que es el signo positivo, el valor positivo de la carga de electrón, pero la carga en sí es negativa, ¿no? Su valor es este. La carga del protón, claro está, tiene el mismo valor, pero con signo positivo. Es una pieza clásica, es lo que es. Entonces, ¿qué significa en este caso que O más 3? Significa que pasó de aquí para allá, pasaron 3 electrones, o sea, 3 veces el valor de la carga de electrón. Desde aquí podemos obtener lo que se llama la cuantización de la carga eléctrica. Y es que todo cuerpo que se haya electrizado, que esté cargado, que es lo mismo, es porque ese cuerpo adquirió una carga Q, vamos a llamar Q como la carga de ese cuerpo. Es porque ha adquirido o ha ganado, adquirido o ha perdido un número entero de electrones. Un número entero de electrones. De manera pues que en este caso del vidrio perdió un número entero, o sea 3 electrones, por eso quedó cargado positivamente. ¿Con cuánto? Con 3 multiplicado por la carga de electrón. Y así quedó cargado el vidrio. Pero positivamente. ¿Por qué? Porque perdió electrones. En el caso de la seda, quedó cargado, después del frotamiento, quedó cargado ¿con qué valor? Pues n veces 3. 3. Pero de electrones. También con el valor de la carga de electrón, pero negativo. ¿Por qué? No lo sé, tú dime. Porque ganó 3 electrones y son negativos. Aquí perdió 3 electrones, o sea que hay un exceso de carga positiva, podemos decir así, o un déficit de carga negativa. Entonces, por lo tanto, quedó más 3, un exceso de carga positiva, y aquí quedó con un exceso de carga negativa. Eso se llama carga negativa, y quedó cargado negativamente, y el vidrio quedó cargado positivamente. Esta expresión se conoce como la cuantización de la carga eléctrica. Es decir, que todo cuerpo que se haya electrizado es porque ha perdido o ha ganado un número entero de electrones.
pueden subdividir, no pueden pasarse de acá a acá 2.5 electrones o 3.8 electrones, no, tiene que pasar un número entero de electrones porque el electrón no se puede subdividir. Es la mínima cantidad de carga eléctrica que existe y que se puede manejar. En el núcleo existen otras partículas, fuera del protón y el neutrón. Esas partículas se llaman los quarks. Los quarks, partículas que se encuentran dentro del núcleo, y el valor de las partículas es del orden de 1/3 parte de la carga del electrón, o sea, es 1/3 parte o 2/3 partes de la carga del electrón, o sea, son cargas más pequeñas, pero estas partículas se encuentran allá dentro del núcleo. Ellas no se pueden trasladar de un cuerpo al otro porque están fuertemente ligadas allá dentro del núcleo. Es una parte constitutiva de los protones en sí y de los neutrones. Por eso, cuando hablamos de cargas, es la carga electrónica que se puede mover de un punto a otro. La carga es indivisible. Entonces, por eso decimos que todo cuerpo que esté cargado es porque ha ganado o ha perdido un número entero del valor de la carga de electrón, que es lo que se conoce como la carga elemental o la carga fundamental. Perdón. No, yo vivo por allá. Resumiendo entonces, esta es la forma del proceso como ocurre cuando dos cuerpos se cargan por medio de fricción llamado triboelectricidad. Electricidad se refiere a que proviene del nombre llamado ámbar, esa sustancia resinosa, que en griego se llama electrón. Entonces todo cuerpo que al juntarse con otro cuerpo diferente adquiría la propiedad que quiere el ámbar, es decir, de atraer pequeños cuerpos livianos. Se decía que estaba ambarizado, pero como en griego ámbar sí es electrón, estaba electrizado, es decir, que tenía las mismas características del ámbar de atraer pequeños cuerpos. Ustedes mismos se han dado cuenta, pequeños experimentos, por ejemplo, con la peinilla, al peinarse con el cabello la fricción, y arrima la peinillita en pequeños papelitos y se adhieren un momentico y luego van cayendo. Eso es electrizar. Ahí la peinilla quedó electrizada, lo mismo que el cabello. O sea, los dos cuerpos que se frotan, los dos adquieren carga eléctrica. Los dos se electrizan, pero con signos cambiados. Lo sospeché desde un principio. O como un globo de hule, que se frota con la piel o se frota con lana. Y se arrima una pared y ahí queda pegado. ¿Por qué? Porque el globo se electrizó por la fricción ya sea con la piel o con un suéter de lana. Quedó electrizado, por tanto, puede quedar pegado en una pared por un tiempo y luego se cae. Esos son los fenómenos que en esa época veían los griegos, sobre todo el ámbar, porque era un fenómeno más evidente para ver ese tipo de fenómeno. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.